Bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Comunativo. Este es un espacio donde conversamos con grandes referentes que inspiran, investigan y transforman la comunicación desde distintas perspectivas. Hoy estamos con Juan Carlos Villani, periodista investigativo graduado de la Universidad Santiago de Cali, con una especialización en Uniminuto en comunicación digital. Es presentador de televisión en Caracol, con una experiencia de 22 años en medios de comunicación como Blue Radio. Es exdirector de la franja internacional Carle Noticias, corresponsal de guerra y asesor de prensa junto a su docencia. Actualmente trabaja como periodista investigativo en Séptimo Día. Seas bienvenido a nuestro podcast. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Mira que esto lo hacemos porque queremos empezar desde un punto, que es ¿qué fue lo que te inspiró a ti después de esta trayectoria profesional que más o menos contamos? ¿Qué te hizo pensar a ti el querer convertirte en un periodista investigativo después de toda esta trayectoria? Yo creo que no fue que yo lo buscara, ni que yo quisiera realmente hacerlo. Fue tal vez una coincidencia, pero me gustó mucho, o me ha gustado. Sí. Porque cuando yo estaba en Noticias Caracol, lo que ustedes mencionan, estuve en Blue Radio durante varios años, a mí me gustaba mucho, aún me gusta, la reportería. Estuve presentando noticias, en Noticias Caracol también un tiempo, y me fascinaba todo ese mundo del periodismo haciendo reportería o presentando noticias y trabajando en radio, en Blue, que trabajé varios años. Pero cuando yo decidí salir, porque yo salgo de Caracol Televisión en el 2018 a finales, tal vez diciembre, yo simplemente no tenía definido qué iba a hacer, ni hubo un motivo por el cual yo tuviera que salir obligatoriamente de Caracol. Yo salí de manera voluntaria a explorar. Y estuve en otro medio de comunicación unos meses, y fue casi que coincidencialmente que a los meses, el director de Séptimo Día me hace una llamada, Manuel Teodoro, y me dice: hey Juan, ¿en qué andas? ¿Por qué no te vas por acá y nos tomamos un café y charlamos? Y yo, bueno, dejé por unas horas el trabajo en el que estaba, también era de periodismo. Yo estuve en Cable Noticias presentando noticias y dirigiendo una parte internacional allá, y me ausenté unas horas para hablar con Manuel Teodoro, y ahí empezó la aventura en Séptimo Día. A las 2 horas yo ya estaba trabajando otra vez en Caracol, porque el canal me conocía, Manuel me conocía. Entonces simplemente, hermano, está en sus manos. Y yo le dije, hágale, vamos. Y volví a Caracol a Séptimo Día. Yo digo sin buscarlo, ¿no? Pero claro, me fascinaba la idea de que Manuel me hubiera dicho: hey, vente para acá, para Séptimo Día. Tú eres el tipo, me dijo, el tipo que buscamos. Y entonces no es sino ir a firmar un nuevo contrato, y volvimos a mi casa, digo yo, que siempre ha sido a Caracol. Y ahí ya llevamos estos años. Uy, súper. O sea, literal, yo creo que estaba ese puesto para ti. O sea, fue súper pensado para ti. Sí, seguramente las cosas de la vida, mira. Uno sin buscarlo y se dio todo de una manera muy, muy fácil y bueno, ahí Qué estamos. Bueno. ¿Cómo defines contar una historia cuando investigas? ¿Y qué elementos consideras imprescindibles para que esta investigación sea una historia poderosa? Teniendo en cuenta que hay elementos como estructura, personajes, contexto, todo este tema. Bueno, contar una historia yo lo defino como una mezcla de muchas cosas en una ollita, podemos decir, en un plato, que debe tener ahí el arroz, debe tener unos espaguetis muy ricos, una carne, una ensalada, un vaso con agua o una bebida. Es como una mezcla de muchas cosas, de muchos ingredientes que, claro, inicialmente uno se basa como en un dato inicial para poder empezar una investigación. Empieza con una idea, puede ser de una idea que tenga alguien del equipo. Nosotros trabajamos con equipos, somos 5 equipos en Séptimo Día, cada uno conformado por 2 personas, que es un productor o productora y un periodista. Entonces puede ser que ese plato se forme a partir de una idea del productor o productora o del periodista. O puede ser que nos llegó algún correo contándonos un caso, y a partir de ahí empezamos a analizar cómo vamos a ir preparando ese plato. Pero lo primero es saber si ese caso o esa idea que tiene alguno de los miembros puede tener algún desarrollo, si funciona por muchas cosas, si realmente es cierto, qué pruebas tenemos, si afecta a muchos colombianos o no,
quién es el interesado en que eso se denuncie o se haga, porque generalmente hacemos es denuncias, investigamos a partir de denuncias ciudadanas, y empezamos un recorrido bastante largo después de tener la idea o el correo o la idea de cada uno de los miembros. Es averiguar todo esto con pruebas, pedimos las pruebas, leemos muchísimos documentos, pero muchísimos. O sea, yo hablo de 100 hojas por programa, entre el productor y el periodista, hasta que ya encontramos unos elementos que nos indican, oiga, sí, la historia puede funcionar. Pero hay que tener claridad en algo. Séptimo Día funciona a partir de temas. Es decir, un séptimo día, una historia de séptimo día, se hace a partir de un tema. Es decir, cada programa trae un tema. Y ese tema está conformado por unos casos. Y esos casos son los que tenemos que entender, empaparnos y saber si cumplen con varios elementos, que sean ciertos, que tengamos pruebas, que las personas quieran hablar de frente y en televisión, porque si dicen yo denuncio pero no doy la cara, no va. O sea, esa es una de las reglas. Okay. No va. Por muy duro que sea el caso, si no tiene cara, no va. Que podamos verificar, que tengamos cómo contrastar y buscar la contraparte, porque generalmente las denuncias van contra una persona o contra una organización, y si nosotros no tenemos la capacidad de hallar a esa persona o a esa organización, no va, porque nosotros queremos llegar al responsable, al que está siendo denunciado, para confrontarlo y decirle así de frente, oiga, aquí están diciendo que usted hizo esto. No, mire el video donde usted evidencia que sí, y generalmente salen corriendo. Pero entonces vamos a la investigación, otra vez al plato que les digo. Entonces empezamos a meterle ingredientes al plato. Ya tenemos entonces las personas que denuncian, tenemos las evidencias, tenemos videos que soportan todo, tenemos documentos, y los reunimos, y ahora sí, con eso le decimos a nuestro director, oiga, Manuel, tenemos esta historia que está compuesta generalmente por 3 casos, en Bogotá, en Barranquilla y en Cali, o en otras ciudades, pero que ocurre en varias ciudades con diferentes personas. Tenemos estas evidencias, la historia es así, afecta a muchos colombianos, porque si no afecta a muchos colombianos y es algo particular, la historia no va. Tiene que afectar a mucha gente. Y entonces decidimos en un consejo de reacción similar a esta mesa, lo hacemos allá, debatimos, Manuel se jala los pelos de la cabeza, nosotros también discutimos en el buen sentido, porque él tiene argumentos para decir, no, eso no me interesa, y nosotros, sí, es interesante porque al colombiano le gustaría saber y conocer esta historia para que no le pase. Claro. Y formamos un gran plato, y al final él dice, está bien, hagamos ese programa con esa historia, con esos casos. Y así es donde luego nos vamos al campo a grabar todos estos casos, una semana generalmente, luego venimos a Bogotá a leer todo lo que grabamos, porque ya nos lo han escrito unas personas que se encargan de transcribir todas las entrevistas. Nosotros las leemos, nosotros escribimos, y entramos ahora sí a la sala de edición una semana para que el programa esté listo. ¡Wow! Es muchísimo proceso. El programa no para. Es decir, yo termino de grabar hoy, es un ejemplo, y mañana ya estoy con Manuel sentado hablando del próximo programa. Okay. O antes ya he hablado con él para que ese día que yo termine, el otro día, ya empiezo a grabar el siguiente. Okay. Es una cosa que no para. O sea, es un contenido que va casi siempre las mismas veces, al mismo tiempo, o sea, consecutivo. De acuerdo, como somos 5 equipos, cada equipo va un domingo. Okay. Entonces, mientras yo termino, tengo que esperar la ronda. Pero en esa ronda uno diría, pues tienes un mes. Sí, tengo un mes, pero el tiempo... todo el proceso que acabas de decir... Hay que volver a hacer lo mismo en todo... Entonces uno no para nunca. Claro. Que es dentro de un mes, pero es que hay que hacerlo. Todas las semanas uno está ocupado. Justo acabas de decir algo que me llama mucho la atención sobre todo el proceso que conlleva poder contar una historia, en su caso, que tenga fundamentos investigativos, que no es lo mismo contar un cuento a contar un tema con investigación. Y me surge la pregunta de cómo ustedes conllevan estos riesgos, o sea, qué obstáculos o presiones ustedes presentan, de pronto cómo hacen también para solucionar estos temas, porque pues como nos estás contando hay varias cosas o varias situaciones por las que no se puede contar una historia. ¿Cómo hacen esto? Bueno,
A ver, cuando empezamos a analizar los temas o los casos, ahí vamos depurando, vamos mirando si la gente quiere hablar, si están las pruebas, si están los videos, las evidencias, si podemos llegar al malo de la película, decimos nosotros, y si es factible, si es importante e interesa a mucha gente. Si cumple con todo eso, lo hacemos y decidimos arrancar a grabar. Ahora, grabando se pueden generar situaciones adversas. Por ejemplo, que llegamos al sitio y la víctima dice, no, ¿sabe qué? Me arrepentí, ya no quiero hablar. ¡Wow! ¿Y ahí? Generalmente no pasa, Ajá. pero a veces la gente cambia de opinión por miedo o porque esa persona le contó a sus familiares, vea, voy a hacer esto, y la familia le dijo, no, mejor no se meta en problemas, porque a los colombianos nos da mucho miedo denunciar. Ese es un problema que tenemos. Entonces nos toca convencer a esa persona allá en el sitio, porque hemos viajado desde Bogotá con todo un equipo, a convencerla para que cambie de parecer, o convencer a la familia a la que le contó, o convencer a esos vecinos a los que fue y les contó, y los vecinos dijeron, no se metan problemas, deje eso así. Entonces le decimos, no, hay que dejar eso así. El que debe tener miedo es el delincuente, no nosotros los ciudadanos. Entonces empezamos y generalmente logramos convencerlo, porque si no, pues el programa no va. Pero también tenemos otros problemas, y es que generalmente cuando empezamos a grabar los programas, generalmente son de denuncias y siempre hay un malo, digo yo, un denunciado. Y ese denunciado nos pone problemas. Empieza a mandarnos cartas o derechos de petición de que él no quiere ser mencionado, que él no quiere ser entrevistado, o sus abogados, derechos de petición, procesos ante jueces, y los jueces en ocasiones nos han dicho, este programa no puede salir. Y entonces nuestros abogados de Caracol, sí señor, pero cómo no, si es que miren, ni siquiera ha salido al aire y usted ya nos está bloqueando. Entonces es como una guerra ahí en la justicia para que el programa salga y ellos a que no salga. El bandido siempre no quiere salir, claro. Claro, no porque sea afectado. Y no. cuando de repente ya hemos grabado y hemos ido a buscar a ese malo del programa y lo hemos confrontado y salió corriendo o no tuvo argumentos o se evidencia que definitivamente es el responsable, peor, nos ponen ahora sí tutelas, acciones legales más fuertes, porque ellos dicen que les estamos dañando la imagen, generalmente. Entonces pero la justicia es así, la justicia les acepta y les da la razón, a veces. Y nosotros quedamos en el programa, pero ¿cómo es posible? Entonces ahí empieza nuevamente la guerra jurídica, nuestros abogados contestan y interponen recursos, y generalmente logramos que los jueces nos dejen sacar el programa. Pero después del programa, pero durante el programa también nos ha pasado que a veces nos amenazan. Uy. Los malos son malos. Entonces nos amenazan, nos bloquean o tratan de entorpecer de alguna manera. El programa generalmente sale, la mayoría de las veces, y otra vez, ahora sí nos ponen rectificaciones, demandas por el buen nombre, que les hemos dañado el buen nombre. Entonces, es el colmo, diría uno. Sí. Pero sí, esas son como las cosas a veces en contra que tenemos, pero generalmente sacamos los programas adelante. ¿Hay alguna situación que tú recuerdes muy marcada que digas, se me presentó este obstáculo, pero lo solucionamos de tal manera? Sí, fíjense que hubo un programa que salió, creo que a finales del año pasado, a comienzos de este año, un caso muy sonado en Colombia, donde una niña fue asesinada en Candelaria Valle por un joven del mismo barrio que tenía una tienda de mascotas, no sé si lo recuerdo. Sí. Muy sonado, y pasó eso. Cuando llegamos allá, la mamá de la niña, por tal vez escuchar a vecinos y a otros familiares, se arrepintió y dijo que ya no. Y ella era protagonista, porque su hija era protagonista, lastimosamente falleció. Y acá, yo digo, mis jefes, Dani Manuel y la subdirectora, no sabían que ella me había dicho que no. Y el deber mío es avisar, oiga, pasó esto para ver qué hacemos y tener tiempo de maniobrar. Yo no dije nada el primer día, ella me dijo el primer día, porque yo la contacté cuando llegué allá al sitio. Dije, no, es que hablando con mi familia y unos vecinos me aconsejan que no, que es muy peligroso, que dejemos eso así, y yo no quiero la verdad, no sé qué. Ese fue el primer día, yo tenía 5 días para estar allá. Pasó el segundo día, yo mientras tanto grababa todo lo demás, las demás personas que participaron de la historia, la policía, la alcaldía, los bomberos que ayudaron en la búsqueda, todo lo hicimos. Pasó el segundo día, tercer día,
y me preguntaban desde Bogotá, yo allá en el Valle del Cauca, ¿cómo va? Muy bien. Perfecto. Pero yo tenía ese presentimiento de que yo lo iba a lograr, convencerla. Y así fue. En el último día, yo había conseguido unos datos que eran muy importantes en la investigación de la muerte de la niña. Sí. Entonces saqué ese as que tenía bajo la manga y le dije a la mamá, hagamos algo. Faltaba un día para irme de allá. Hagamos algo. Yo conseguí una información que a usted le puede servir. Y es esta. Y ella, uy, muy bueno, porque no la tenían. Pero ayúdenos a contar la historia, porque usted es la mamá de la niña. Nosotros lo podemos contar sin usted, pero no es lo ideal. Piénselo y me llama. Hasta luego, le dije. Y me fui. Y yo, ¿pero qué voy a hacer? En lugar de venga, Claro. la dejé ahí. Sí. Y a las 2 horas me llamó. Venga, vamos a hacer la entrevista. Muchas Cuadremos. gracias. Muchas gracias. Ajá. Y de esa manera, digamos que la historia se pudo contar. Ella hoy vive muy agradecida conmigo. Me llama a contarme cómo va el caso, porque Séptimo Día contó detalles de la investigación que a ella le van a servir, porque hubo una negligencia aparentemente de las autoridades en la búsqueda cuando la niña desaparece, y nosotros le ayudamos a tener esas evidencias. Y seguramente ella va a interponer una demanda incluso contra la nación, y eso le va a servir mucho. Entonces, eso nos pasa a menudo. Pero bueno, esa es una de las historias que Sí. me acuerdo mucho porque sufrimos, pero la logramos. Y bueno, ya nos han golpeado, nos han amenazado, nos han correteado, nos han insultado, porque el delincuente es delincuente. Entonces, cuando lo confrontamos, reacciona como un delincuente. Bueno, añadiendo a ello, pues muchas historias tocan las fibras tanto de los televidentes como de los periodistas y todo el equipo. Entonces quisiéramos hacerte una pregunta. ¿De qué manera aborda estas historias y cómo procura un equilibrio entre la empatía y la profesionalidad periodística? Eso es complicado porque uno, particularmente yo que me entablo una relación con las personas a las que voy a entrevistar, que generalmente son víctimas de algo, que quieren denunciar algo. Entonces a veces, bueno, generalmente en las entrevistas la gente llora, porque siente dolor, porque le duele lo que se nos está contando, porque recuerda y le duele. Entonces en ese momento a veces uno no sabe qué hacer. Paremos la grabación, o yo me quedo, preferiblemente yo me quedo callado y dejo que lloren, la tranquilizo. Pero sí, es fuerte uno a veces como que ser frío y no sentir nada, y bueno, sigamos o venga, ¿no? O sea, esa parte es complicada. Uno trata de balancearlo, claro, de ser empático, de hablar, de no ser como el periodista, pues que no le importa nada, ¿no? Sí, claro. Es complejo. Eso empieza desde que uno conoce el caso, porque generalmente cuando conocemos el caso, porque nos envían correos o nos contactan a los teléfonos, desde ahí empieza el primer contacto, porque tenemos que hablar sí o sí con las víctimas antes de todo, por teléfono es lo primero. Entonces desde ahí uno empieza como a generarles confianza, como a manifestarles que la idea del programa es siempre para bien. Aquí no se trata de contar una historia y ya, porque Séptimo Día tiene un trasfondo, y el trasfondo es que siempre que hay un programa Séptimo Día, al día siguiente pasa algo. Es que capturan gente, despiden gente, la justicia actúa, los fiscales actúan, los jueces toman decisiones, el programa genera cosas siempre. Entonces por eso uno les empieza a hablar desde ese punto, ¿no? Venga, el programa no es contemos historia y generemos likes, ¿no? Porque aunque el rating es bueno, y eso también se busca, pero el objetivo es otro. O hacemos que el Congreso haga leyes, o que revise leyes porque algo seguramente está mal. Justamente hoy hablé con una persona que quería verme, conocerme, porque la vamos a entrevistar próximamente. Ella dijo, no, reunámonos para ver quién es la persona que me va a entrevistar en videollamada. Y estuvimos en videollamada como unos 20 minutos. Yo le expliqué, es una señora, y ella le expliqué, mire, la entrevista va a ser más o menos en este contexto, esté tranquila, que yo antes de la entrevista ese día, cuando me movilice a Sincelejo, es allá, yo hablo con usted antes de la entrevista, le cuento de qué voy a preguntarle más o menos para que sepa, porque la idea no es que usted quede mal, al contrario, le va a servir para el proceso judicial. Claro. Entonces se trata de generar eso, una empatía con las personas afectadas, con los malos del paseo. Séptimo Día sí va con todas sus armas, o sea, a confrontarlos con todas las herramientas, las pruebas, las evidencias, porque este programa
tiene también una finalidad, y es que haya justicia. Y si la justicia de Colombia no lo hace, por lo menos en el programa que haya una sanción social, que queden expuestas estas personas delincuentes ante el país, mostrar sus rostros y dar sus nombres, para que al menos haya una sanción social, si la justicia no hace nada. Ok, justo tú estabas hablando de no hacemos esto solo por likes o porque es algo que normalmente se ve, que a veces se hacen contenidos más amarillistas para que la gente entre, le dé like, o sea, para llamar a la gente. ¿Tú cómo crees que las audiencias pueden diferenciar un contenido mediático que lo único que quiere es likes de una buena investigación, de una buena historia? ¿Cómo qué consejos les darías a ellos para que puedan diferenciar esto? Cuando no hay resultados, cuando el programa el programa o la denuncia que se haga no tiene resultados. Ahí uno se evidencia que el objetivo no era ayudar, como lo hacemos nosotros. Nosotros al final del programa, en todos los programas hay una reflexión, hay algo, hay un resultado de algo. Generamos cosas. Cuando un programa no genera nada sino likes o rating, ahí está esa diferencia entre Séptimo Día y cualquier otro programa investigativo, que los hay. Por ahí otros programas, ustedes los deben haber visto, todos los vemos a veces, claro. Pero son simplemente historias sin trasfondo, sin investigación profunda, solamente se cuenta por encima y no hay resultados. Ahí se da cuenta uno y esa es la diferencia. Ok. Mira que normalmente uno como audiencia no se pone a pensar eso de este me dio resultado, otra cosa o esto, sino que uno simplemente ve, y más que en esta nueva era todo el mundo como que consume y consume. Esta historia también siento que es importante, como tú nos estás contando, que sea el proceso de primero se hace la investigación, primero se contacta, primero se lee. Yo, por ejemplo, no sabía que se tenía que leer tanto para poder hacer un capítulo. Claro. Entonces, también es bueno que la gente como que vea como que esta información sea verídica, ¿sí? O sea, que la información antes de si tenga concordancia con lo que se está contando, porque muchas personas se enfocan en el final, pero no en el proceso. Claro, porque las historias, además es un programa de 1 hora, entonces sí. Las historias deben contarse completas. Exacto. Claro, a veces nos toca incluso resumir mucho, pero tratamos de contarlas completas. Uh-huh. Ahora mencionabas algo y era que, por ejemplo, cuando uno cuenta una historia, lo de la lectura es tan importante, porque generalmente hay procesos judiciales de por medio. Las víctimas han interpuesto denuncias o demandas contra unos victimarios. Y entonces, si usted puso una denuncia, envíeme la denuncia porque tenemos que leerla. Uh-huh. Deme su contacto, el de su abogado, porque tenemos que hablar con él. Envíeme todo lo que tenga. Y nos envían unos cuadernos de documentos. Entonces al productor o productora le toca, sí o sí, leerlo. Y si no le alcanza, pues ayudamos, claro. Uh-huh. Además tenemos que estar enterados de todo lo que pasó. Y no basta con leerlo, le digo yo a mi productora. Uh-huh. Porque cuando recién comenzamos a trabajar con ella, yo le decía, por favor ayúdame a leer la demanda o el documento. Entonces lo leía, y muy bien. Pero no solo basta con leerlo, hay que entenderlo. Porque es una vaina judicial, un proceso judicial que generalmente uno no lo entiende. Entonces yo lo leo, sí, y unos términos jurídicos que uno... Entonces no basta con leerlo, hay que entenderlo, porque si ella no lo entiende, ¿cómo me va a explicar a mí qué leyó? Claro. O ¿cómo vamos a hacer? Pues si no entendemos, hay que entender. Y hay que leer mucho. Sí, siempre he dicho que toca ser uno muy responsables, claro, al momento de uno contar una historia, sea cual sea una noticia, sea una investigación, cualquier tema, hay que ser muy responsables, porque uno no solo está hablando desde su persona, contando algo, sino está siendo la voz de otro. En su caso, incluso más, siendo la voz de personas que necesitan ayuda o que necesitan que su situación se conozca. Y sobre todo porque eso que leemos es lo que finalmente yo, que soy el periodista, tengo que escribir luego. Uh-huh. Y si yo no lo entiendo, ¿cómo voy a transmitir algo que no entiendo? Entonces yo tengo que empaparme de todos los casos, de todos los temas y leerlos para poder entenderlos y escribirlos. Uh-huh. Porque es una responsabilidad grande. Ahora, si yo no entiendo y escribo sin entender y el programa sale así, pues seguramente nos van a llegar demandas, denuncias por calumnia, por un término que dijimos mal. Nos demandan y son millones y millones de pesos que no debería ocurrir, no deberían evitarse, pues, hacer este tipo de pagos por errores en no leer o no entender.
es así. Bueno, por último, pues un consejo para nuestro equipo de comunicativos y para los que nos están escuchando y nos están viendo es ¿qué consejo nos podrías dar para contar historias con impacto? ¿Qué habilidades recomendarías o qué cosas para empezar a contar estas historias? Bueno, nosotros tenemos unas formas de contar historias y una de ellas es que cuando grabamos, generalmente son 3, y analizamos y hacemos una estructura para que el programa sea mucho más interesante. Entonces es como planear de qué manera nuestra audiencia se puede interesar más y se quede viendo el programa con nosotros. Si bien el programa es un programa antiguo, muy bueno, el número 1 en investigación en este momento y durante muchos años, debemos seguir conservando unas características que hacen al programa lo que es hoy. Entonces hacemos una estructura y miramos qué caso podría ser el más impactante para iniciar el programa. Pero hay que pensar en qué caso es aún más impactante para que la gente se quede hasta el final, porque el programa es tarde en la noche, de 9:30 a 10:30 de la noche. Entonces mucha gente ya le da sueño, le da pereza. Entonces tenemos que pensar en qué estrategia y cómo lo contamos para generar que la gente se sienta con ganas de quedarse o con ganas de empezar a verlo, que es lo primero. Cuando vamos a ir a un corte de comerciales tenemos que planear qué decimos para que la gente se enganche y espere los comerciales y vuelva al programa. Entonces son estrategias que uno debería tener, ustedes podrían tenerlas para saber con qué frase arrancamos desde el saludo. Hoy estaremos hablando sobre tal y luego se hace la presentación. Entonces para eso hoy invitamos a más que la presentación básica de hola, soy Juan Carlos Villani, bienvenidos a tal, no, como cambiar algo que atrape de primero. Sí. Y eso tratamos de hacer siempre en el programa. Tiramos como un dato, por decirlo así. Se llama una promo realmente, que es como un resumen picadito que dura 2 minutos de lo que va a ser el programa de hoy y luego sí arrancan los presentadores anunciando buenas noches, bienvenidos. Entonces la gente ya ha visto como el preámbulo y tiene que ser enganchador, tiene que ser muy, muy atrapador para que la gente diga, está bueno el programa de hoy. Y bueno, cosas como esas, ¿no? Como pensar en cómo hacerlo más dinámico y que enganche a la gente. Ok, en este punto siento que estamos preparados para una dinámica que te preparamos. Perfecto. Sabemos que este tema de las historias es tan amplio que a veces no se alcanza a contar todo lo que tú dices. Intentamos que todo sea muy completo, pero hay que resumir algunas partes. Entonces, nosotras quisimos prepararte algunos papeles. En esos papeles vas a encontrar titulares sobre las historias que tú has contado. Bueno, ahí puedes escoger uno de todos los que están ahí y nos vas a contar qué descubrió en esa historia, qué cosas salieron al aire y qué cosas no salieron, pero posiblemente habrían sido importantes para la emisión. O que te hubieran gustado. Además de tu aprendizaje personal. Presuntos engaños en la compra y venta de vehículos en Colombia. Ciudadanos denuncian. Bueno, ¿qué recuerdo de este programa? Este programa era de unas estafas de personas que vendían vehículos y que al final no entregaban nada. Los títulos uno los empieza como a proponer. Siempre cuando estamos terminando ya de escribir el programa, nosotros proponemos unos nombres. Entonces empieza la parte jurídica a decir, no, ese no porque estás afirmando esto, ese no porque estás diciendo tal cosa, hay que ponerle comillas, hay que ponerle pregunta. Entonces, este está en comillas, no sé si así estaba o ustedes se la pusieron o... Sí. Algunos de los programas van con comillas o con pregunta para no afirmar nada, porque la gente o los delincuentes, digo yo, a quienes denunciamos, de eso se pueden pegar y decir, están afirmando desde el título. Y nos ponen demandas y a veces ganan. Entonces nos toca cuidarnos mucho en eso. Les puedo hablar de otro programa que no sacamos. Sí. Recuerdo una vez que yo estaba en la calle, encontramos a una persona que había sido señalado de homicidio de una de sus esposas, había tenido varias, porque él le compró un seguro de vida. Y ella falleció extrañamente en un paseo que tuvieron a un río. Y cuando hicieron la investigación se dieron cuenta que ella no murió por ahogamiento, sino que había muerto por un golpe. Y toda la investigación apuntaba a que esta persona, este señor,
era quien le había ocasionado la muerte, porque a los días se acercó a cobrar el seguro. Pero está bien que lo cobre, porque si falleció, pues para eso es el seguro. Bueno, sí. Pero la investigación arrojó que él la había asesinado y que por eso iba a cobrar el seguro. Y nosotros descubrimos que él, años antes, había tenido una novia a la que le había comprado un seguro de vida y ella apareció a los días casi muerta en una calle, en una vía del Casanare. Ella sobrevivió y ella nos contó su historia y nos describió la misma forma, digo, de operar, de actuar de la persona que a él le quitó la vida aparentemente. Es decir, y aparte de ella hubo otra. Ay. Entonces, por ejemplo, a él, cuando un día lo encontramos en la calle, yo lo confronté con mi equipo de grabación. Él salió corriendo, caminando rápido, y nosotros atrás. Está en YouTube, se llama El Asegurador, por si lo quieren ver. Ok. Y cuando lo abordamos en la calle, él era grande, más grande que yo y más grande que mi equipo. Entonces hubo ahí un forcejeo. Le golpeó a mi camarógrafo, le dio un cabezazo a él, empezó a dañar la cámara, dañó el micrófono con el que a veces los confrontamos. Y la gente de la cuadra donde él estaba, donde él vivía, que lo conocían a él, nos empezaron a insultar. ¡Ey, Caracol, que vean, que respeten, que cómo se le ocurre, que el vecino! Y cuando yo veo, nos estaban grabando con celulares, mucha gente. Entonces, en esos casos, nosotros no podemos o no debemos reaccionar violentamente, sino dejar que todo fluya, defendernos sí, pero no podemos actuar. A mí me lesioné una rodilla ese día, no porque él me pegara, sino que me cayó encima y se me fue para atrás. Uy. Y se me dobló la rodilla y yo no pude hacer nada, ¿verdad? Yo trataba para que no me pegara a mi equipo, y gran parte de esa agresión no la pudimos sacar también, porque no era conveniente, porque no, la gente empezó a grabarnos. Y cuando llegó la policía a los 10 minutos después de la agresión física, la policía nos pidió pues identificaciones, se dieron cuenta que era un programa y pues no pasó nada. Pero como yo había quedado ahí como expuesto ante la gente del barrio no sabía quiénes éramos nosotros, o sea, tal vez que era Caracol, pero no sabía que era Séptimo Día, y mucho menos sabían qué estaba pasando, sino que vieron fue aparentemente un hostigamiento nuestro hacia él, pero era una entrevista en la calle como las hacemos generalmente. Yo, cuando ya se retiraron, yo les dije a los vecinos que estaban ahí muy bravos con nosotros, les dije, excúsenme, déjenme hablar. Explicar, sí. Lo que pasa es que él está acusado de esto, esto y esto. Ahí les dejo el dato y me fui. Para que sepan. Y entonces la gente, yo alcancé a escuchar, ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces, cosas como esas no salen en el programa. No, Sí, claro. No, es difícil, pero nos pasan muchas cosas así similares. Uy, no, yo, o sea, sí sé que como periodista y como investigador, pues es riesgoso, pero que una persona se ponga en ese mood de golpear por el simple hecho de no ser expuesto, porque obviamente las personas malas no quieren verse como el malo de la historia. Exacto. Y más cuando se les confronta, que es como, hable, o sea, ¿qué está pasando? Es complicado. Quisiéramos ver otro caso. A ver. Vamos a ver otro. Con frialdad, señalado asesino de 3 mototaxistas en Caquetá reveló cómo los atacó. Wow, este programa fue de los más recientes y de los más duros. Cuando conocimos la historia, nos contaron las familias de los mototaxistas, de 3 mototaxistas, que ellos empezaron a desaparecer en San Vicente del Caguán. Uno desapareció un día, uno a los 3 días, todos los 2 días. 3 en una semana. Y aparecieron muertos. Y hubo un capturado señalado de esos crímenes. Pero lo que nos llamó la atención es que en medio del proceso, cuando este capturado lo envían a la cárcel, a los pocos días el capturado está libre. Uy, ¿cómo así? Está libre y atacó a un cuarto mototaxista, pero no lo mató. Sobrevivió de milagro este mototaxista. Entonces ahí nos llamó la atención la historia. ¿Cómo así que capturado y libre y atacó a otro? Y empezamos a investigar y averiguar con la policía. La policía nos decía
nosotros hicimos el trabajo que fue capturarlo y enviarlo la fiscalía, se lo entregamos a la fiscalía. Y si está libre no es culpa de la policía. Y tienen razón, la policía no se encarga de eso. Sí, qué culpa. Entonces, fiscalía, ¿qué pasó? No, que parece que hubo un malentendido con unos correos que debían enviarse para el IMPEC, que no sé qué, pero... Entonces empezamos a averiguar y nos dimos cuenta que efectivamente hubo una falla de comunicación entre autoridades, entre IMPEC, entre jueces, IMPEC y jueces, y que permitió que él saliera, y el error fue grande, porque por ese error casi muere una cuarta persona. Entonces, este caso, fuimos a grabarlo, obtuvimos, digamos que la autorización de todas las familias, todas participaron, todas querían contar. La policía nos contó todo lo que hicieron para encontrarlo la primera vez y por fortuna lo volvieron a capturar. Pero la cereza del pastel, dice uno, no es porque uno se alegre de un caso de estos, porque nunca... Sino lo más drástico. Lo bueno fue que al final logramos entrevista con el homicida, en donde está detenido. Y hablamos con él. Y ahí pasó otra cosa de las que no salen en televisión. Okay. Cuando yo llego al sitio donde está detenido él, es un joven de 28 años, no recuerdo. Solamente fuimos mi camarógrafo y yo. Entonces, mientras mi camarógrafo alistaba la cámara y todo para hacer la entrevista, pues él salió y yo lo saludé. Pues obviamente uno debe saludar a la gente. Sí, claro. Y yo mismo fui quien le tuve que poner el micrófono. Entonces yo le desabotoné la camisa, le metí la mano por la camiseta para ponerle el micrófono aquí y pues tenerlo él así, ¿me entiendes? Porque generalmente yo no me encargo de eso, lo hace un asistente, pero esta vez yo lo tuve que hacer. Y me parece chistoso porque yo haciendo eso con un homicida, teniéndolo ahí, claro, él estaba esposado, pero de todas maneras, ahí estaban los dos policías cuidándolo, y ponerle el micrófono y como que arreglarlo, acomodarle el cuello, yo le acomodé el cuello, ¿sí? Son como cosas que me parecen curiosas, sí. Y eso no sale en televisión. Y empezamos la entrevista y ya yo cambié, porque yo le generé confianza en un inicio mientras lo acondicionaba y lo acomodaba y pues le trataba como de decir tranquilo. La cordialidad. La cordialidad. Porque ellos también pueden decidir, no, ¿sabe qué? No voy a dar ninguna entrevista y hasta luego. Y ahí no hay nada que hacer. Pero él accedió, se sentó, empezamos la entrevista. Yo lo cuestioné bastante en la entrevista. De hecho, varias preguntas no salieron de mis cuestionamientos porque eran fuertes y tal vez uno también se llena ahí de sentimientos y tal vez prejuzga o juzga, pero con toda la razón. Homicida, pues uno dice... Y él, entonces, por ejemplo, él decía, no, es que yo quiero que en parte doy la entrevista porque quiero que Dios me perdone y porque yo quiero que me den otra oportunidad, yo no lo voy a volver a hacer. Entonces yo le decía, pero ¿cómo así que usted pide una oportunidad? Si usted estuvo en la cárcel y ahora que salió casi mata a un cuarto mototaxista. O sea, usted mató a uno y tuvo una oportunidad de parar, pero mató a un segundo y podría haber parado, pero mató a un tercero y lo capturaron y salió de la cárcel y casi matas a otro. ¿Qué otra oportunidad estás pidiendo? Entonces yo me empiezo a como a exaltar. Y eso, por ejemplo, a veces evitamos que salga, porque yo tampoco puedo quedar ahí como el supremo juzgando, porque finalmente no lo debo hacer. Y que es el profesional el que debe mantener la compostura para que se lleve todo bien. Y la entrevista se resumió bastante y salió, y él al final da a entender que no solamente había asesinado a ellos 3, sino que había asesinado a 23 personas. Cuando yo le pregunto por unas cruces que tiene en las manos, tenía 23. Y yo le pregunto que si era cierto, porque la policía me había contado que él había dicho eso, que si era cierto que cada cruz era por una persona asesinada, y él simplemente se reía y no lo negaba. O sea, en pocas palabras. En pocas palabras. Uy, no. Esa es una historia impactante. Claro. ¿Y qué quedó de eso? Luego, lo que siempre digo yo, algo queda. No es la historia por el morbo. Que ese error que cometieron entre las autoridades, dejamos en evidencia cuál fue el error, que fue un error de unos correos electrónicos que no se leyeron, le dieron la libertad a esta persona cuando no debían, y entonces
van a tomar unas medidas por eso. Entonces el programa deja algo, genera algo, siempre. Como una reflexión importante. Y qué bueno que terminamos con esto de que siempre se deja algo, porque nos gustaría que de pronto tú les dejaras algo a las personas que nos están viendo sobre este tema. Sobre la investigación. La investigación es como, se vuelve como la vida de uno, ¿no? La investigación es algo apasionante, o sea, uno siempre quiere saber el porqué de las cosas, y eso es investigar. ¿Por qué pasan las cosas? El porqué del porqué. ¿Por qué hoy Transmilenio tiene 50 buses varados? Estoy poniendo un ejemplo. Vamos a averiguar por qué, vamos a investigar por qué. Y empezar paso a paso, con mucha paciencia, pero con determinación de que lo vamos a conseguir. Porque nosotros en este trabajo que hacemos, sí o sí, cuando un programa sale, tenemos que saber el por qué. Sí o sí, si no, no lo hagamos. Entonces es eso, a ser determinantes en lo que decidimos, si decidimos ser investigadores, pues que nos apasione. Tenemos que llegar al fondo, a veces arriesgando cosas, a veces dando mucho, pero todo tiene por eso somos investigadores. Ajá, de que otras personas también escuchen y sepan de todas estas investigaciones. Exacto. Pues te agradecemos mucho. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Siento que nos quedó una muy buena reflexión. También las personas que nos escucharon se llevaron algunos consejos y también algunos tips de cómo es todo este tema detrás de una historia, y en este caso historias tan importantes para el país, en nuestro caso, que son historias trascendentales que pueden marcar un antes y un después con la ayuda de un programa tan importante como es El Séptimo Día. Y gracias por asistir, de verdad, por tomarte el tiempo, por contarnos esas experiencias y contarnos cómo es estar contando la historia a las personas y a las audiencias. Y pues también a ustedes como nativos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos les haya gustado. Cualquier comentario que tengan pueden ponerlo. Y no olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @comunativos en Instagram y TikTok, y Comunativos UCC en Facebook. Hasta la próxima.